Gloria al Señor. Familia, vamos a entrar entonces a la prédica de esta mañana. Le hemos dado por título Acciones que niegan a Jesús. Acciones que niegan a Jesús. Quisiera repetir el título conmigo, por favor. Muy bien, y está basado en el libro de Lucas, una historia demasiado conocida, que cada que la escuchamos golpea nuestro corazón y debe de enderezar nuestros caminos. Ese es el propósito de la palabra del Señor. Acciones que niegan a Jesús. Lucas capítulo 22, versículos 53 al 62. Y hubiera querido arrancar desde el versículo 54, pero el 53 me llamó la atención. Cómo Jesús habla de que en ese momento era el tiempo como de las tinieblas, el tiempo en que iba a haber una opresión y una guerra muy grande en contra de lo que iba a hacer Cristo en la cruz del Calvario. Familia, que no se nos olvide que somos el centro de los dardos de fuego del enemigo, que todos los días debemos de guardarnos para el Señor y que debemos de vivir en su presencia, porque estamos viviendo tiempos difíciles en los cuales la oscuridad quiere reinar. Pero gracias a Dios por su iglesia, porque la iglesia está en contra de esa oscuridad y produce luz, y donde quiera que vaya, somos llamados la luz del mundo. Gloria al Señor. Así es que acompáñenme, vamos a leer, y a mí me gusta que leamos juntos, por favor. Le repito, Lucas capítulo 22, versículos del 53 al 62. Amén. Amén. Lea conmigo 1, 2 y 3. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no entendí contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. ¿Cómo le seguía Pedro? Siga conmigo. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se fue y se sentaron alrededor. Pero una criada, al verle sentada al fuego, se fijó en él y dijo también: este estaba con él. Tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. ¿Cómo lloró Pedro? Amargamente. No sé si usted ha escuchado la famosa frase: guerra avisada no mata soldado. Esa frase tiene que ver con que nos preparemos, porque de seguro va a venir algo, que nos preparemos cómo enfrentar la situación. Guerra avisada no mata soldado, no coge a nadie por sorpresa. Pero parece ser que esta frase no le funcionó a nuestro amigo Pedro. La Biblia nos dice que Jesús se lo había advertido. Jesús le había dicho: Pedro, antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Pedro no lo creía, y Pedro se paró en su propia personalidad a decir: Señor, aunque estos te abandonen, yo nunca te voy a abandonar. Pedro no solamente había negado a Jesús, Pedro también había mentido. Pedro había caído en el error de mentir. Amados, que la mentira no sea una virtud en nosotros para salirnos de un problema. Pedro parecía creer que si mentía, entonces podría salir de un problema. Los hijos de Dios somos llamados a hablar con la verdad y a solucionar las situaciones
con la verdad. Hay una famosa frase que dice que por la verdad murió Jesucristo. A nosotros nos debe de acompañar la verdad. En este sentido, Pedro no solamente negó a Jesús, sino que también mintió. Y cuando nosotros mentimos, tal vez nos entregamos al señorío de nuestras emociones. Cuando nosotros mentimos, familia, tal vez nos entregamos al gobierno de nuestras emociones. La Biblia nos dice que nuestras emociones no nos deben de gobernar, porque si nos gobiernan fácilmente, nosotros negaremos a Jesús. Y si negamos a Jesús, familia, nos hemos sentido avergonzados de Él. La Biblia dice que si nosotros lo negamos, Él también nos negaría a nosotros. En esta mañana vamos a estar aprendiendo 4 cosas en las que Pedro falló y en las que Pedro se metió para negar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo lo invito al primer punto, por favor, para que usted lo coloque. Pedro seguía a Jesús como de lejos. Pedro seguía a Jesús de lejos. Familia, y está basado en el versículo 54. ¿Qué tal si me acompaña, por favor? Léalo conmigo. 1, 2 y 3. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía como de lejos. Pedro negó a Jesús porque Pedro lo seguía de lejos. El cristianismo está cargado de valor. El cristianismo está cargado de fuerza, de pasión por el Señor. No existe tal cosa como seguir a Jesús de lejos. Los que siguen a Jesús de lejos terminan negándolo. Y no solamente terminan negándolo, sino que terminan, aparte de negar al Señor, que es pecado, terminan también cometiendo una serie de pecados. ¿Por qué? Porque le han dado lugar a la duda en el corazón. Muchas personas hoy en día se avergüenzan del Señor. Y no debemos de avergonzarnos. Si algo le ha pasado glorioso a los hijos de Dios, es haberse encontrado con Dios y encontrarse con Él cara a cara. Cuando nos encontramos cara a cara con Dios, es porque lo estamos siguiendo de cerca. ¿Qué le espera al cristiano que sigue de cerca al Señor? Bueno, dentro de miles de beneficios, les espera la paz. Les espera el gozo, les espera el perdón, les espera, familia, el hecho de ser formados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Seguir de lejos a Jesús no está bien, porque cuando seguimos de lejos a Jesús, nos negamos a nosotros mismos después de haberlo negado a Él. Hoy en día necesitamos ser revestidos de valentía. Cuando nos revestimos de la valentía del Señor, entonces Dios nos usará de la forma más grande y gloriosa. ¿Cada cuánto te encuentras con Jesús? ¿Cada cuánto hablas con Jesús? Porque la relación que tenemos con Jesús nos lleva cada vez a estar más cerca de Él y nunca negarlo. Para nosotros debe de ser un orgullo precioso el decirle a los demás quiénes somos. Somos hijos del Dios Altísimo y su bendición con nosotros. Alábelo si está vivo, mi hermano. Negar a Jesús. Pedro lo hizo. Tal vez lo hizo porque quería proteger su propia vida. Tal vez lo hizo porque tenía temor. Tenía temor de morir, tenía temor de enfrentar situaciones. ¿A qué le tienes temor? La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiere decir que nos ha dado las herramientas para que siempre estemos cerca de Él. Y cuando estamos cerca de Él, siempre nos parecemos más al Señor. ¿A quién quisieras parecerte? Porque hoy en día hay famosos, no sé si lo han visto, que tienen perritos. Y eso creo que le pasa a los demás. No sé si han mirado que los chihuahuas del frente se parecen a los dueños de una vez. Los perritos
se van pareciendo a las personas, o las personas se van pareciendo, mejor dicho, a los perritos. A la final terminamos pareciéndonos a quien nosotros quisiéramos parecernos. Hermanos, la invitación de hoy es que nos parezcamos a Cristo, que seamos como Cristo, que seamos olor fragante de Cristo. Pedro negó a Jesús porque caminaban lejos de él. Las personas que caminan lejos de él terminan negando a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Vamos al segundo punto entonces en esta mañana. Pedro negó a Jesús porque Pedro se sentaba con las personas incorrectas. Versículo 55. Primero, Pedro estaba lejos del Señor. Quería ver a Jesús de lejos. Le parecía Pedro a Simón el Bartimeo. Cuando usted mira la historia de Simón el Bartimeo en la Biblia, dice que Simón el Bartimeo ciego estaba a un lado del camino. Y las personas que están a un lado del camino solamente escuchan hablar de Jesús. No ven su gloria, no ven sus maravillas, no ven su obra en su vida, porque están a un lado del camino. No quieren compromiso con el Señor. Quieren más compromiso con los afanes pasajeros del mundo que con Jesucristo. Familia, le voy a decir una cosa. Todo esto que usted ve, como nos decía nuestro hermano Felipe, va a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. ¿De qué sirve el oro? ¿De qué sirve la plata si Cristo no es el Señor de nuestra vida? Pero la Biblia nos dice, familia, también que Pedro negó a Jesús porque se sentaba con las personas incorrectas. Versículo 55, léalo conmigo. 1, 2 y 3. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también, ¿cómo? Entre ellos. Familia, es hora de dejar amistades que no nos convienen. Le hablamos al corazón de los jóvenes. Hay corazones tan lindos entre los jóvenes, pero apenas consiguen una amistad equivocada, van haciendo lo que ellos van haciendo. Y nuestros jóvenes, en vez de seguir el consejo de papá, la sabiduría de la Biblia, van encontrando sazón en lo que dicen los amigos y terminan fuera del hogar, fuera de la presencia del Señor. Y Pedro tenía un problema muy grande. ¿Cuál era el problema? Se sentaba a compartir con las personas incorrectas. Compartir con las personas incorrectas te aleja de Jesús, pero compartir con las personas correctas te acerca a Jesús. No hay nada más maravilloso que la coinonía de la iglesia. Es tan maravilloso que usted trata con el hermano y usted no quisiera que se le saliera algo incorrecto. Usted está buscando en honrar al Señor de palabra y en conducta en su corazón. Familia, ¿te estás sentando con las personas correctas? ¿Están edificando tu vida las personas correctas? ¿A quién estás buscando? Me llama la atención el versículo 55, porque dice que Pedro se acercó al calor. Familia, el mundo quiere que nos acerquemos a ellos, que seamos como el mundo, que nos parezcamos al mundo. Quiere recordarnos cómo éramos en Egipto. En Egipto tomábamos, en Egipto bailábamos, en Egipto teníamos una mujer hoy y una mujer mañana, pero ya no estamos bajo el señorío de Egipto, estamos bajo el señorío de Cristo Jesús. Y la Biblia dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Andar con sabios, andar con personas que temen el nombre del Señor, alimentan mi fe, aman mi fe. Yo sé que todos no somos iguales. Yo sé que cada uno de nosotros somos diferentes, de países diferentes, nos gusta ropa diferente, nos gusta la comida diferente, y puede ser que estemos en desacuerdo en muchas cosas. Pero le voy a decir una cosa: Cristo nos brinda la unidad y la armonía entre quien Cristo habita, nos brinda esa unidad y esa armonía.
No importa. Pablo decía, me hago judío para ganar a los judíos. Aquí como pastor me preguntan, pastor, ¿esto es una iglesia de colombianos? No lo es. Esto es una iglesia de hijos de Dios. Aquí se pierde la nacionalidad. Aquí todos somos un pueblo porque Dios y Cristo son uno solo. Son uno solo. Gobernados por el Espíritu Santo. Pedro se sentaba con las personas incorrectas. Usted no lo va a creer, pero las personas incorrectas tienen una influencia poderosísima sobre el corazón de las personas. Hable con una persona negativa y le va a pegar el negativismo. Hable con una persona que quiere que la vida sea fácil y buscar el dinero fácil. ¿Y sabe qué? Usted va a terminar buscando el dinero fácil. Usted va a empezar a perder la diferencia entre lo bueno y lo malo, porque los hijos de este mundo tienen la capacidad de enredarlo, de engañarlo, y usted va a perder la noción de lo que es correcto. Anda con sabios y sabio serás. Eso dice la palabra del Señor, ¿cierto que sí? Mire qué raro, desde pequeño yo recuerdo de esas anécdotas fuertes que tiene la vida de uno. Estando yo en esa etapa ya de crecimiento, se empezaron a formar roscas en las esquinas, a perder el tiempo, a jugar naipe, a jugar dados. Y mi papá no nos quería allí. No nos quería, pero mi corazón sí quería estar allí. Y una vez me dice, me voy para el centro. No se me vaya a salir y no se vaya a hacer en esa esquina. ¿Qué me ha dicho cuando me dijo me voy para el centro? Este que se va y yo que me voy. Pero como esos padres que son vivarachos en su corazón, que aman a sus hijos, se ha regresado. Él dijo, este me va a desobedecer, y se devolvió. Cogió una tabla de esas donde las cajas de tomate, no sé si se acuerdan ustedes que los tomates venían en cajas especiales. Yo apenas sentí el crajido de esa tabla. Me la pegó en la espalda y me dijo, ¿qué le dije? Este no es un lugar para usted. Una semana después, esa esquina fue sicariada y murieron varias personas en esa esquina. Si yo no recibo el castigo de mi padre para poder obedecerle, yo hubiera podido ser uno de esos muertos. Ese es nuestro Dios, quien va y viene para que usted sea salvo de la impiedad de este mundo. Por eso la Biblia nos dice, como Pedro, no te sientes en el lugar de las personas incorrectas. Esto es maravilloso. ¿Usted no ha notado algo tan especial que viene sucediendo con el cuerpo de Cristo? Y yo lo puedo comparar con el escenario del rey David. La Biblia dice que el rey David era perseguido por el rey Saúl. ¿Ustedes lo recuerdan, cierto que sí? Era perseguido. Y dice que una vez el rey Saúl lo quería matar, organizó una cena y le dijo a Jonatán, invitemos a David. Lo que quería era matarlo. Pero ese día, en ese banquete, en esa fiesta, había una silla vacía. No era la de Jonatán, no era la de Saúl, era la del rey David, que no estaba en el lugar de banquetes. Familia, yo les recuerdo algo. Hoy en día, en las discotecas hay un lugar vacío. ¿Sabe por qué? Porque ya usted no está allí. Hoy en día, en los lugares donde se vendía droga, en los lugares donde había iniquidad y perversión, hay una silla vacía, porque ya no estamos allá, estamos dentro del reino de los cielos. Gloria a Dios por eso. Bendito sea Dios. Pertenecemos a una nueva familia, a un nuevo reino. Es tan especial esto que Jesús llamó familia a los que estaban con él. Una vez llegaron la mamá de Jesús y los discípulos y los hermanos de Jesús, y estaba Jesús en una casa, no sé si era grande o pequeña, pero estaba atestada de personas, y se acercaron y le dijeron, Maestro, tu madre y tus hermanos te necesitan. Estaban afuera. Y Jesús, con esa sabiduría,
con esa grandeza de hijo de Dios, dice: ¿y quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Estos son mi madre y estos son mis hermanos. ¿Qué quiso decir Jesús? Los que están dentro de esta casa, los que están dentro de este reino, son mi madre y son mis hermanos. Estoy con las personas correctas. Estoy edificando un reino con las personas que quieren de mí. Estoy edificando un reino con aquellos que me quieren amar con todo su corazón. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Familia, es hora de abandonar esa linda familia amiga que cada que te invitan tienen una copita de aguardiente, están fumándose un cigarrillo y a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. No, aquí solamente voy a bailar con mi esposa. Familia, déjeme decirle una cosa. La Biblia no menciona en ningún lugar que el bailar sea pecado, pero es una especie de maldad que te conduce a pecar. Escúchalo, es una especie de maldad que te conlleva a pecar. Hoy por hoy se conocen grandes testimonios de personas cristianas que se conocieron en una discoteca y el haberse conocido terminaron embarazándola a ella, terminaron comprometiéndolo a él porque estaban con las personas correctas y estaban en el lugar incorrecto. Los hijos de Dios brillamos en todo lugar, tenemos celo por la palabra, hambre por el Señor, y si usted no lo entiende, métase con Dios y usted va a caer en cuenta que lo que usted quería hacer ya no lo quiere hacer, porque el Espíritu Santo es el que le está dando órdenes a su carne. Esto es algo maravilloso. Cambiar de señor, cambiar de señorío, cambiar de autoridad. Si no muere el rey, no vive el rey. Tiene que morir el rey de la duda, el rey del placer, el rey de la impiedad, el rey del deseo de esta carne, para que viva ese rey. Cuando ese rey vive dentro de nosotros, nosotros perdemos, familia, el deseo de ir a hacer lo contrario a la voluntad del Señor. Sentarnos con las personas incorrectas no nos edifica. A mí me gusta venir a la iglesia porque encuentro personas llenas de vida. Pastor, es que usted no se ha dado cuenta, allá también va gente mala, pero también viene gente buena. Pastor, usted no se ha dado cuenta, ya hay gente que todavía patina, pero también hay gente que ya cogió las cosas en serio. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. El reino de los cielos está ya descrito en la Biblia. A mí no me puede asombrar nada, ni a usted tampoco. ¿Qué dijo Jesús en la parábola de la cizaña? Lo enseñó claramente. Hay trigo y hay ¿qué? Cizaña. ¿Dónde va a estar? En la iglesia. Y tal vez la cizaña se viste bueno, se echa perfume bueno, se peina bueno, usted no ve nada malo, pero es cizaña. Hay gente que termina yéndose de la iglesia por la cizaña y no se da cuenta que es necesario que la cizaña crezca juntamente con el trigo. La cizaña me prueba a ver cuáles son mis raíces, cuál es mi madurez espiritual. Hoy en día hay más gente abordando otras iglesias, y no lo digo por nadie nuevo, yo no conozco su vida, que buscando estabilizar su madurez espiritual, que buscando echar raíces. Familia, qué bueno que amemos al Señor, qué bueno que cuidemos nuestro testimonio, pero cuidémonos, familia, que cuando hayan reuniones entre nosotros, la honra y la gloria sea para el Señor Jesucristo. Ese asado lo voy a hacer para la honra de Dios. ¿Qué implica la honra de Dios? No cerveza, no licor, nada, porque estoy revestido del nuevo hombre hecho conforme a la voluntad de Dios. Cuando Dios nos llamó a pastorear esta iglesia y cuando nos llamó a fundarla, yo tenía claro esto, que el crecimiento de la iglesia iba a ser un crecimiento muy suave. ¿Sabe por qué? Por la palabra expresada desde el púlpito. Una vez una señora me dijo, y voy a ser claro con esto, íbamos a celebrar un matrimonio, y en el matrimonio me dice,
mi esposa, ¿cómo te parece que están preparando el matrimonio con licor, con baile y con esto? Le dijimos, señora, con nosotros no cuente. Pastor, y es que usted no se da cuenta que es que en su iglesia hay gente que fuma, que toma y que bebe. Y vea, señora, el día en que usted me vea a mí, dígamelo. A los demás que los juzgue el Señor, pero desde este púlpito le voy a decir a la gente, cuídense, cuidado, no le den lugar al diablo. El diablo es más astuto que ustedes, su carne es más astuta que ustedes cuando está revestida de iniquidad. Cuando usted le entrega el comando de su vida a la carne, su carne es engañosa. Hoy empieza por lo poco, mañana termina por lo mucho. ¿Usted está aquí? Amén. Pero también sabía que algún día vienen a llegar personas con hambre del Señor, golpeados por el pecado, con un cristianismo en juego, pero iban a llegar a decir, pastor, me cansé. Yo no sé usted qué quiere, pero yo no quisiera el trato de Dios en justicia. Yo recuerdo que llegué aquí hace 22 años y muchos de ustedes conocen esta historia. Llegué y el primer año, sí llevé del bulto con Dios. Llevé del bulto con Dios. Dios trate, Dios arranque, Dios jale. Pecado de mi vida. Duro. Tan duro, familia, que ustedes no saben que es un 24 de diciembre en Nueva York, en pleno frío, con los hijos sentados, acostados en una maleta, y mi esposa conmigo en un parque sin saber dónde dormir, dónde estar. ¿Y sabe cuáles fueron mis palabras? Señor, yo soy tan malo, yo me merezco esto, pero te pido una cosa. Concluye tu obra maravillosa porque quiero ser nuevo desde adentro hasta afuera. No rechaces la obra de Dios. La obra de Dios tiene que ver con el cuerpo de Cristo, con estar con las personas correctas, con someternos los unos a los otros, con llevar las cargas los unos con los otros. No importa que seamos diferentes, Él no es diferente. No importa que no nos guste lo mismo, a Él le gusta lo mismo. Y si a Él le gusta, a mí me gusta. Esto es nobleza en el alma. Por eso me encanta, porque Jesús le dice a Pedro, Pedro, te vas a envejecer. Y cuando llegues a viejo, otro te vestirá, otro te dominará. Me encanta, otro te llevará de aquí para allá. ¿Qué le quería decir? Vas a ser tan noblecito. Te voy a dar tan duro, Pedro, que te vas a volver hasta en una quietud extrema, Pedro. Pero ¿sabes qué, Pedro? Has crecido, eres maduro, dominas las situaciones, no te coge nada por sorpresa, confías en mí. Bienaventurado el hombre que confía en mí. Eso dice la palabra del Señor. Pedro llegó a confiar tanto en Jesús que fue descascarado desde adentro hacia afuera. Ven, te pregunto, ¿qué obra está haciendo Dios en ti? Él no trabaja desde afuera hacia adentro. Él trabaja desde adentro hacia afuera. Así duele. Por eso cuando llegas a los caminos de Cristo, Dios te dice, llegaste. Por deciros, me llegó otra víctima. Y lo primero que le dice Dios a ustedes, ¿quiere la obra con anestesia o sin anestesia? No, yo soy un berraco. Yo soy un berraco, yo a las 3 de la mañana puedo entrar y no me tomo ni una. Yo a las 4 de la mañana sin que mi esposa venga, yo le abro la puerta suave y demás, que ella se da cuenta que yo ya entré más tempranito. ¿Con anestesia o sin anestesia? Y cuando empieza Dios a subir la temperatura, no a término medio, sino a término alto, porque Él a quien ama, corrige. Y empieza a subir la temperatura y empieza usted, ¡ay! Y usted tiene dos caminos, o sale corriendo, o se humilla ante Dios y le dice, Dios, acaba tu preciosa obra en mí. Hay otros que dicen, no, sin anestesia. Y así les duele. Así terminan renegando de este camino y de la Biblia. Así terminan diciendo, ¿dónde estaba Dios? Y Dios les dice, no te dije
¿Cómo querías mi obra? Te lo dije hace años antes de que crecieran tus hijos. Te lo dije hace años antes de que quebraras. Te lo dije antes, muchos años antes de que te cogiera la frialdad de tu cónyuge. Te lo había dicho. Pero tú escogiste el camino del trato. El camino del trato. Hoy Dios te está hablando y te está diciendo: no pierdas tiempo. Ven a mí, doblega mi corazón, porque quiero tu corazón, porque quiero hacer mi obra en ti con anestesia. Con anestesia. Pedro se alejó de Jesús y no reconoció a Jesús y lo rechazó, lo negó. Primero, porque lo miraba desde lejos. El cristianismo es compromiso. Así es de sencillo. Segundo, ¿qué le pasaba a Pedro? Se sentaba con las personas ¿qué? Incorrectas, equivocadas. Equivocadas. Tercero, vaya conmigo. Pedro olvidó que Jesús lo estaba ¿qué? Mirando. Y vamos a buscar esa cita allí mismo. Por favor, si me la proyectan, hijos. Gloria al Señor. Y vamos a leerlo desde el 56 hasta el 62. Léalo conmigo, 1, 2 y 3. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. ¿Dónde estaba Pedro? Sentado cerca del fuego. Vale, voy a decir una cosa, familia. Cada vez que usted se acerca a Dios, se acerca al fuego. Fuego purificador. Fuego que cambia. Fuego que transforma. Martillo formador y forjador. Escúchelo. Y cada vez que usted se acerca más, usted va a levantar más enemigos. Más personas que lo van a mirar. Más personas que van a decir: pero este no era. ¿Y qué le pasa? Lo van a tildar de hipócrita. Lo van a tildar de fariseo. Le van a ver un error pequeño y lo van a juzgar. Pero ¿sabe qué? Siga adelante. Sacuda el polvo de las sandalias y diga: fijo mi mirada en Dios. Si ellos no me creen, lo importante no es eso. Lo importante es que tú me creas a mí, Dios. Que hay en mi corazón. Le voy a decir una cosa. Hay personas que no pueden abandonar un pecado. Y yo no me explico por qué. Le voy a decir algo. Como saber, hermano, que existe Dios por su bendita y preciosa palabra. Usted puede estar patinando en un hábito. Y usted se acerca a Dios y le dice: Dios, yo no lo quiero más. Señor, volví a caer en esto. Señor, yo no lo aguanto, no lo soporto. Sácalo de mi vida. Y usted empieza a clamar y usted empieza a meterse con Dios. Y le voy a decir una cosa. En el momento más inesperado viene una liberación especial para su corazón. Empieza a aborrecer lo que él aborrece. Empieza a poner a un lado lo que él no le gusta. Empieza a vivir para el Señor. Pero Dios quiere escuchar tu corazón. Dios quiere escuchar el latido de tu alma. Cuando tú le dices: Dios, yo no quiero más esto. Esto me está matando. Esto me está destruyendo. Si se humillare mi pueblo. Y podemos ir a la parte final del versículo. Entonces yo sanaré su tierra. Es cierto que abandonamos el pecado. Es cierto que el pecado no nos controla, nos asedia, pero no nos controla. Es cierto que ya no le ponemos migajitas de pan para que vaya comiendo y nos vaya destruyendo. Cada vez que clama usted, el Señor lo escucha. Y va a llegar un momento en que eso va a empezar a salir de su vida. Pero ¿qué quiere Dios? Que usted ya no lo quiera más. Pedro se sentaba con las personas incorrectas. Pero algo que le pasaba a Pedro, y podemos seguir leyendo versículo 57. Pero él lo negó, diciendo: mujer, ¿qué? No lo conozco. No lo conozco. Siga conmigo. Un poco después, viéndole otro, dijo: ¿tú también eres de ellos? Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. En otro evangelio dice que Pablo juró y maldijo. Pedro dijo: maldita sea, no lo conozco. No solamente lo negó, no solamente mintió,
sino que también maldijo su nombre. No lo conozco, no sé quién es él. Cada vez que no vienes a la iglesia, porque te peleas con el marido, porque como somos una sola carne, pues tenemos que ir en un solo espíritu. ¡Qué mentira del diablo! ¡Qué excusa tan pequeña para el Señor! No, yo voy a la iglesia, aunque no te hable, aunque no te haya dicho good morning, voy a la iglesia. Pastor, no voy a la iglesia porque hay veces voy borracho. Vaya, que ahí lo toma el Espíritu Santo, que ahí le va a hablar el Espíritu Santo, que ahí lo va a revolcar el Espíritu Santo. Usted nada más venga. Hay personas que tienen la excusa y dicen, no voy, porque es que no son dignos de mí, yo hago cosas tan mal hechas. ¡Venga! Que Jesús se sentaba, ¿era con quién? Con pecadores. Con pecadores. Lo increíble de esto es que usted se siente digno, pero Él lo dignifica. Usted se siente digno y cuando usted viene encuentra una mesa servida de alabanza, de adoración, de palabra. ¿Sabe quién se la sirvió? Cristo, porque lo estaba esperando. Lo estaba esperando. Me llevó a la sala de banquetes y sus miradas fueron para mí miradas de amor. No me rechazó, no me juzgó, me dijo, te perdono. ¿No es esto maravilloso? Nos quita el odio porque el hombre que perdona sabe cuánto le debe a Dios. Si usted odia es porque no tiene a Dios. Si usted odia y rechaza es porque usted no le da la gana de vivir en su presencia. Porque las herramientas están servidas. El Espíritu Santo ha derramado de su amor en mi corazón. Derramado. Derramado. Abrió la llave y no la cerró. ¿Usted está aquí? Amén. Es increíble, sigamos leyendo. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es que Galileo. Vea, familia, una cosa es que usted se quiera alejar de Dios. Yo conozco gente que le dice a uno, no, yo no vuelvo pastor, a mí no me sirve el cristianismo, yo no soy capaz, no he encontrado el proceso, el camino a la victoria. Usted se puede ir, pero eso no quiere decir que Él quitó la mirada sobre usted. Lo va a perseguir, lo va a alcanzar, lo va a traer, lo va a revolcar y le va a enseñar que usted vive para la gloria de su nombre. Nadie se escapa del Dios vivo, nadie, sea para juicio y perdición, o sea para gloria y salvación. Pero nadie de los que ha pasado por esta iglesia, que han sido muchos, pueden decir, no volví, tremenda palabra y así me quedé. Nunca. Esta palabra lo va a perseguir. Lo va a perseguir y lo va a alcanzar. Lo va a alcanzar. Porque su palabra no vuelve vacía, dice la palabra. Dice el versículo 60. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras todavía hablaba, el gallo cantó. Imaginen la reacción de Pedro. ¿Cómo? Se cumplió lo que me dijo mi maestro. Se cumplió. Pero Pedro negó a Jesús porque olvidó que Jesús se lo había dicho. Lo triste de la iglesia es que usted, para ser transformado, necesita escuchar 10,000 sermones. No es lo mismo con el que viene por primera vez, que no tiene a Cristo. Escucha, entiende, recibe por fe. Yo te quiero, Cristo. Pero usted lleva años allí madurando y madurando. Sale de la iglesia y a usted se le olvida la prédica del domingo. Se le olvida el título, se le olvida todo. Y allí es donde usted niega a Jesús. ¿Cuándo quieres escuchar a Jesús? ¿Rompas en caso de incendio? ¿Cuándo quieres escuchar a Jesús? ¿Cuando necesitas una palabra de aliento? Déjame decirte, Pedro recordó que había olvidado lo que Jesús le había dicho. ¿Cuántas palabras has olvidado? ¿Recuerdas más al predicador que a la palabra? No, que
Tremendo predicador. ¿Y qué dijo? ¿Y qué te enseñó? ¿Dónde se quedó lo que te enseñó? Porque olvidaste la bendita palabra del Señor. ¿Qué dice la Biblia? En ella meditaré de día y de noche. Amar la palabra es maravilloso. Dice el Salmo 19 que es como la miel que sale del panal. Cada vez te golpea, te habla, te enamora, te seduce. O sea, que yo sea libre por la palabra es algo indescriptible, familia. Pero hay personas que prefieren amar más su ser querido. ¿Sabe que me pasó algo? Ustedes saben que yo amo mucho a la pastora. Y yo no ha sido un hecho que yo quiero demostrar. Es que fue la persona que Dios me regaló. Cuando mi suegra estaba muriendo, el último amén que dijo mi suegra tenía que ver con ella. Porque yo le dije a la suegra, suegra, gracias por haberme regalado una mujer que me ha hecho feliz en todas las áreas de mi vida. Ha sido algo maravilloso. Gracias por ser el vehículo. Usted ha sido parte de ese ejemplo. Qué orgullo haberla tenido como una suegra. Y le salió un amén desde abajo, porque yo se lo escuché. Amén. Tremendo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué esa línea? ¿Sabe por qué esa generación? Porque ella guardó la palabra. Porque enseguida ella guardó la palabra. ¿Y qué esperamos? Que nuestros hijos guarden la palabra. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que terminen diciendo el amén. Esto es algo maravilloso. Pedro olvidó la palabra del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que te memorizaste un versículo bíblico? ¿Cuándo fue la última vez que te abriste la Biblia por la mañana y por la noche la cerraste para levantarte con Dios y acostarte con Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Y quieres que Dios te bendiga? ¿Y quieres que Dios te hable? De ahí viene el facilismo de que vino el profeta. Claro, como no le habla la Biblia, que me hable el profeta. Como si el profeta tuviera una bola de magia, de esas blancas, y te dijera, familia, lo que usted necesita ya está escrito. Ya lo dijo Dios. Usted no le basta sino hacer así, leer y meterla en el corazón. El salmista decía en el Salmo 19, cuán preciosos me son tus mandamientos. Me producen largura de día, me producen paz, me producen gozo. No me dejes alejar de ellos. Pero hoy cambiamos un bestseller. Hoy cambiamos una novela. Hoy cambiamos una película por la bendita palabra de Dios. Pedro negó a Jesús porque se le olvidó lo que Jesús le había dicho. Mire qué forma tan sencilla de negar a Jesús. Perdemos la valentía. Perdemos todo. Yo recuerdo, familia, que uno de los viajes que tuve a Colombia, estaba en el balcón de mi casa con mis padres y con mi esposa, y sentí un tiroteo. A los 2 bloques había caído un señor de 69 años asesinado por un sicario. Y yo no sabía qué hacer en el balcón. Yo decía, ¿para dónde cojo yo? A mí me cogió como un sabor agridulce. ¿Qué hago yo ya pastoreando? Sí, hay mucho que aprender. De la nada salió un hombre corriendo, lo levantó y lo puso en las rodillas. Y le gritaba y le decía al oído, si me escuchas, repite conmigo esta oración de fe. ¿Cómo? Y yo paniqueado. Y yo con los pies que me temblaban, yo sin saber qué hacer. Hay hombres que saben qué hacer, hay mujeres que saben qué hacer. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Ese hombre amaba esa alma. Ese hombre entendía la cruz. Ese hombre entendía la sangre del Cordero de Dios. Nosotros no lo entendemos. A nosotros nos viene una visita que no es cristiana y pintamos y organizamos todo para que vean nuestra prosperidad. Pero se nos olvida mostrar nuestra mayor gloria, que es Cristo Jesús crucificado, que es Cristo Jesús resucitado. Es tan cierto eso que nos vamos de vacaciones y empacamos todo menos una Biblia. Ya la llevamos en el teléfono y ese teléfono está acabando con nosotros.
Ya no hay quien compre una Biblia porque todo mundo la tiene allí al estilo rápido. Esto es algo tremendo. No estamos cayendo en cuenta que allí nos quiere Satanás. Que nos olvidemos de su palabra. Esto es un orgullo, llevarlo así. ¿Usted sabe qué es ver ese hombre y diciéndole, repite conmigo esta oración de fe? ¡Guau! ¡Guau! Lo que vale la cruz. ¿Cuánto vale para ti? Porque el valor de la cruz se demuestra en las almas. Así vale para ti. Pero hoy en día existe el estilo es, pastor, traje una familia a la iglesia. Síguelas trayendo. Maravilloso. Pero ¿le estás dejando hijos a Dios? ¿Tú sabes qué significa la palabra bar misma? Bar misma. Hijos del mandamiento. Es la fiesta que se le hace a los niños de 13 años, judíos, que ya pasan a una edad mayor después de los 13 años. Y en esos 13 años debe de aprenderse la Torá completa. Y cuando lo ponen a recitar la Torá completa, se levanta el rabino y dice, les presento un bar misbah, un hijo del mandamiento. ¿Cuántos hijos del mandamiento has presentado? ¿Cuántos? ¿Usted está aquí? Se olvidó de las palabras de Jesús. Cuando nos olvidamos de la cruz. Nos olvidamos de su obra maravillosa en nosotros. Cuando nos olvidamos de la palabra de Dios, perdemos por alto quién está trabajando en nuestra vida en todos los sectores. Yo llegué de Colombia el lunes con mi esposa y le decía a mi esposa el otro día manejando, mami, no sé por qué, yo no sufro de ansiedad, nunca. Es algo que domino por el Espíritu Santo. Había dejado mi casa en orden, había dejado todo seteadito, todo estaba bien para yo llegar y no correr, pero me entró una ansiedad cargada de temor, cargada de rabia, cargada de acelere. Dios mío, ¿qué es esto? Pero yo dentro de mí le decía a mi esposa, me acordé quién es el que trabaja dentro de mí. Y corrí, me arrodillé y le dije, Señor, esto no es mío. Y esto no lo creaste para mí. Esto viene del infierno o de mi carne. Ni lo quiero ni lo compro. No lo acepto, lo saco de mi vida. Te pido que me ayudes. Te pido que me levantes. Familia, ¿a quién corre usted? ¿Lo ven sus hijos correr a Dios en su ansiedad? ¿O lo ven renegando? Maldita sea, los zapatos tirados, las chanclas tiradas. Mire que no lavaron esos trastes. ¿A quién ven sus hijos? Cuando dejamos de escuchar las palabras de Jesús, le impedimos a Dios hacer su obra y se nos olvida quién es nuestro primer recurso, a quién tenemos que correr. Para mí eso es delicado. Cuando olvidamos la palabra de Dios, les voy a decir algo, amamos más nuestros seres queridos que a Dios en su semejanza. Ojalá lo escuche bien. Cuando olvidamos esa palabra, estamos a la defensiva. Que nadie me toque. Nos paramos como un guardián y con las cejas cruzadas. Que nadie, no, que ni se atrevan. ¿Cómo? ¿Quién es tu justicia? ¿Cómo dejaste de ver la obra en los demás? ¿Cómo? ¿El Espíritu Santo dónde está? ¿Te vas a defender tú o vas a dejar que Dios te defienda? ¿Te vas a defender tú o vas a dejar que el Espíritu Santo te enseñe a cooperar con su obra en todos? Pero muchas veces tendemos a ser sabios en una posición egoísta y nos olvidamos que por los demás también murió Cristo Jesús, aunque sean todos sus errores. ¿Usted está aquí? ¿Cuántos están dormidos? ¿Cómo llama la prédica? Qué porquería de tapabocas. ¿Cómo llama la prédica? Acciones que niegan a Jesús. Y terminamos con el último. La cuarta. Pedro olvidó las palabras de Jesús. Bueno, parece que ya se las adelanté. Hay una cita bíblica allí. Me la pueden buscar.
por favor, que ya la di también, porque en mi computador, mi tablet se me apagó. Y está en Lucas 22:61. Dice, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces, verso 62, creo que también está allí. ¿Cómo olvidarnos de las palabras de Jesús? Yo creo que es imposible, familia. No cometamos el mismo error. Ahora usted me va a decir, pastor, yo vengo negando a Jesús. La buena noticia está en el versículo 62. ¿Qué dice el versículo 62? Y perdón, déjamela allí. Gracias, hijo. Mire, ¿cómo olvidar esta palabra? Léalo conmigo con fuerza, porque usted debe tener la fuerza del Señor. Dice, 1, 2 y 3. Mas os digo, amigos míos. ¿A usted no les gusta cómo los trata Dios? Parcerito, mi carnal, mi amigo del alma. A mí me encanta, eso es relación. Amigo mío, amigo, eres mi amigo. Eso es una bendición. Dice, 1, 2 y 3. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Cómo puedo olvidar esas palabras de Jesús? ¿Cómo las puedo olvidar? No podemos. Tal vez usted viene negando a Jesús con sus palabras y con sus acciones. ¿Qué necesita hacer usted? Volver a Jesús, pedirle perdón, entregarse de corazón y decirle que usted no lo quiere negar más. La buena noticia está en el versículo 62, donde dice que Pedro salió afuera y lloró ¿cómo? Amargamente. Y Pedro saliendo fuera lloró ¿cómo? Amargamente. Es un tiempo de quebranto. Es un tiempo donde usted debe de abrir su corazón y rasgarlo y decirle, Señor, tú eres el trofeo más grande de mi vida. Yo no te quiero perder. Yo no me quiero alejar. Yo te necesito más que el aire que respiro y más que mi propio alimento. Yo te necesito. Así que si usted ha estado negando a Jesús, usted puede hacer como Pedro, llorar amargamente y volver a los pies de su maestro. Y el Señor va a estar con sus manos abiertas diciéndole, te he estado esperando. Cuentas conmigo. Yo soy el que te levanto. Ponte de pie, por favor, mi hermano querido.